Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, es un gran placer para mí hoy presentar a mi querido amigo y profesor catedrático, profesor Anil Dhingra, en esta serie que continuamos de Tribuna de Hispanistas Indios. Será esta la última sesión de este año y me gustaría sí anunciar que la próxima conferencia de la Tribuna de Hispanistas Indios será el 21 de enero a cargo de Minisoni. Será la Revolución Mexicana y la novelística de Cristina Rivera Garza y Mónica Levín. Un tema que promete ser muy, muy interesante. Es realmente, como digo, un gran placer poder ir presentando, ¿no?, las contribuciones de los hispanistas españoles, hispanistas indios, que sentimos como españoles, la verdad. Es realmente un gran placer y poder estar entre tantos amigos y especialistas de la lengua española aquí en la India. Como otras sesiones, quien quiera hacer una pregunta la puede escribir en el chat y al final de la intervención de Anil le pasaremos las preguntas y si alguien también quiere participar en directo, pues seguramente también le podremos dar voz. Pero animaros a hacer preguntas por escrito y a ver si luego podemos tener un diálogo muy, muy interesante. Porque la verdad, el tema que nos ocupa hoy, que será una conferencia bastante técnica, porque el tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante, es un tema de futuro, porque la interpretación está en alza en todo el mundo, ¿no? Es un tema difícil porque todos sabemos lo difícil que es hacer interpretación no consecutiva, sino simultánea. Es todo un arte para el cual hay que prepararse muy bien. Y nuestro conferenciante realmente es un gran especialista sobre la interpretación de conferencia. Un área que, como él ha dicho, necesita una atención más detallada por parte de los centros de formación y las entidades organizadoras, ¿no? Él nos hará realmente un pequeño recorrido sobre la profesión de intérprete en la India, referente al español, ¿no? Naturalmente, sus antecedentes históricos y los diferentes aspectos de formación que se da aquí en la India. Por lo tanto, yo creo que será muy, muy interesante y tenemos muchas ganas de escuchar a Anil. Si me permitís, para aquellos, aunque ya sé que muchos de nuestros invitados de hoy conocen bien a Anil, para aquellos que no lo conocen tanto, permitidme que haga una pequeña presentación. Justamente Anil Dhingra tiene su doctorado en interpretación de conferencia, el tema que le ocupa hoy, por la Jawaharlal Nehru University de Nueva Delhi. Él ha sido catedrático de estudios españoles y también el director del Centro de Español, Portugués, Italiano y Estudios Latinoamericanos de la Nehru University. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, también en la Escuela Oficial de Idiomas y también en la Universidad de Salamanca. Y ha enseñado lengua española, traducción e interpretación en la Nehru por más de 30 años. Hay que destacar que él ha sido coordinador del programa de Multi-L y también ha tenido un papel muy importante en promover la colaboración académica entre la Jawaharlal Nehru y la Universitat de las Illes Balears, y como resultado de esta colaboración ha publicado algunos proyectos de traducción en la India junto con Ramón Basa y especialmente textos de un gran autor español poco conocido y pionero como es. A veces decimos que a Ramón Llull se le conoce más en Alemania que en la misma España, porque fue un pionero en muchos sentidos y él ha traducido junto con Ramón Basa textos de Ramón Llull al hindi. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Granada y obviamente en la Universidad de las Islas Baleares. Actualmente él es profesor visitante en el Indian Institute of Foreign Trade, donde ofrece sus servicios como intérprete. Ha publicado más de 13 libros y me gustaría simplemente señalar el último, que es Indo-Spanish Cultural Encounters, que nos habla de los 60 años de relación entre
entre España e India, celebrando estos 60 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Ha tenido diferentes premios y honores, pero solo destacaré uno, concretamente la medalla de la Orden de Manuel Amador Guerrero por el presidente de la República de Panamá en 1997 por su contribución en promover la literatura de Panamá en la India. Y sin más, Anil, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y damos por iniciada esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por invitarme a formar parte de esta tribuna de hispanistas. Gracias a mis colegas, estudiantes y todos ustedes por acompañarme en este webinario. Agradezco también a Martí y Vikash y otro personal del prestigioso Instituto Cervantes por su asistencia técnica. Mi charla, como ha dicho nuestro amigo Oscar, va a versar sobre el tema de la interpretación del español en India. Yo voy a hablar del concepto de la interpretación, los antecedentes históricos, la interpretación en la época moderna, la profesión de intérprete en la India, su formación, los programas de estudios, las consideraciones profesionales, etc. Y también terminaré con algunas sugerencias. Antes de iniciar mi charla, quisiera reconocer las valiosas sugerencias hechas sobre el tema por mi amiga y colega doctora Minisani, que nos acompaña esta tarde, con quien he tenido el gusto de compartir las cabinas de interpretación en numerosas conferencias internacionales desde hace décadas. Volviendo al tema, la disciplina de interpretación en idiomas extranjeros ocupa un espacio importante en los programas de estudios de varias universidades y centros de formación en Europa y en los Estados Unidos. Casi todos los países del mundo organizan reuniones y conferencias internacionales cada vez con mayor frecuencia. Antes de seguir adelante, me gustaría explicar algunos términos básicos relacionados con la interpretación. Vamos a ver primero qué es interpretación. Una definición sencilla o general sería: la interpretación consiste en presentar en la lengua de llegada el significado exacto de lo que se ha dicho en la lengua de partida o lengua de fuente, simultáneamente o consecutivamente, preservando el tono del orador. Pierre Lambert, un intérprete de las Naciones Unidas, en un homenaje al famoso intérprete Jean Herbert durante un discurso en Tokyo School of Interpreting en 1982, dijo, yo cito en inglés, Jean Herbert said, "The interpreter must help people in understanding each other in the highest sense of the words, that is, to give more than a literal translation, so as to convey the deep meaning of what is said. It requires deep knowledge and a vivid interest for foreign culture, literature, and way of life." Unquote. Vamos a ver los tipos de interpretación. En general, hay dos: la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. En consecutiva, el intérprete transmite el significado en la lengua de llegada después de que el orador haya terminado de hablar en la lengua de partida. Suele ser de dos tipos: la consecutiva continua, en que el orador habla durante varios minutos y termina su discurso, y después el intérprete reproduce su discurso, generalmente en forma abreviada en la lengua de llegada, y emplea, si hace falta, la técnica de la toma de notas para recordar las palabras o ideas clave. Hay otro tipo de consecutiva discontinua, en que el orador habla en unidades lingüísticas cortas, es decir, a nivel de una frase o un párrafo, y el intérprete la transmite en la lengua de llegada según su nivel de formación, concentración y memoria. Este tipo de interpretación se usa más en las reuniones bilaterales. Luego hay la interpretación simultánea. Se trata de la forma más común de la interpretación de conferencias hoy día, ya que es instantánea y así ahorra mucho tiempo.
Los intérpretes se sientan en las cabinas insonoras con una visión clara de la sala y reciben o escuchan los discursos de los participantes a través de auriculares, mientras que hacen una interpretación simultánea en otro idioma para los delegados que la escuchan mediante los auriculares, apretando los botones de sus respectivos canales. Este tipo de interpretación se emplea comúnmente en las conferencias internacionales con participación de personas procedentes de diferentes países que hablan diferentes idiomas. El concepto de lenguas A, B y C. También es necesario explicar esos términos. Estos términos se emplean por parte de los intérpretes profesionales para definir sus diferentes habilidades lingüísticas. Una lengua A, por ejemplo, suele ser la lengua materna o una lengua de igual dominio. Los intérpretes trabajan o interpretan generalmente en su lengua A, es decir, la lengua de llegada. La lengua B es una lengua adquirida en que el intérprete suele tener suficiente fluidez, idealmente, debería ser usada para interpretar desde la lengua de partida a la lengua A. Sin embargo, los intérpretes también trabajan o interpretan en su lengua B, en el modo consecutivo y también si se sienten cómodos en la interpretación simultánea. Depende de su nivel de dominio. Luego hay lengua C o lenguas C. Son lenguas pasivas de las que el intérprete tiene suficiente conocimiento y entendimiento, pero de las que no tiene suficiente habilidad de hablar. Por eso se emplean para interpretar desde esas lenguas a sus lenguas A o B, como sea el caso. Hay también tercer tipo de interpretación, que es la interpretación susurrada. El intérprete se siente al lado de un delegado y le interpreta en forma susurrada, de forma simultánea o consecutiva, en forma abreviada. Antes de seguir adelante, deseo mencionar que últimamente y sobre todo ahora durante la pandemia, cuando se evita todo tipo de contacto social y físico, se emplea con mayor frecuencia la interpretación virtual. En este procedimiento, los intérpretes se conectan con el webinario o con la conferencia internacional a través de la plataforma de interpretación de Zoom o de Interprefy y realizan sus tareas desde su propia casa, sin tener que estar en las cabinas insonoras. Voy a hablar de los aspectos históricos. El oficio de interpretación es un trabajo muy antiguo que apareció cuando se establecen las primeras relaciones entre grupos humanos que hablaban diferentes idiomas. Para nuestro propósito, mencionaré algunos casos relativos al español. Cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, los intérpretes hicieron posible los primeros contactos entre europeos y los indígenas. El primer intérprete del Nuevo Mundo fue el español Cristóbal Rodríguez, un joven marinero andaluz del círculo de confianza de Colón, que abandonó a los colonos y se fue a vivir durante unos años en un poblado indígena y permaneció en su isla favorita llamada Española, hoy Santo Domingo, República Dominicana, y aprendió su idioma taíno, sus costumbres y actuó de intérprete tanto para los españoles como para los indios. Además de actuar de intérprete, también defendió al pueblo indígena contra la crueldad de los españoles de aquellos tiempos. Este hecho pone de relieve uno de los ingredientes esenciales para un intérprete, de haber vivido en otro país y asimilarse en su cultura, sus valores y sentirse parte de ellos. Otro ejemplo importante podemos citar de la famosa Malinche, llamada Doña Marina, cuya lengua materna fue Nahuatl, la lengua de los aztecas. La Malinche nació alrededor de 1500, cerca de lo que hoy es Veracruz, México, en una familia de cacique del Imperio Azteca. Era una mujer inteligente con buena personalidad. Su padre murió cuando era joven y su madre se casó de nuevo. Así que su abuela la crió y le enseñó la historia oral y las tradiciones de su pueblo.
Ella desarrolló buena memoria al recordar los cuentos que había contado su abuela. Al ser mayor, su padrastro la vendió como esclava a unos traficantes aztecas de la península Yucatán. En ese momento, la Malinche hablaba solo su lengua nativa, náhuatl. Cuando sus dueños perdieron una guerra contra los mayas, se convirtió en una pertinencia de los mayas y así aprendió su lengua chontal también. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, él derrotó a los mayas en una batalla. Él supo que había un fraile español llamado Jerónimo de Aguilar que vivía entre los mayas y que sabía su lengua chontal. Cortés decidió utilizar su servicio como intérprete. Como ganador, Cortés recibió mucho oro y también muchas mujeres esclavas, entre ellas la Malinche. Él la bautizó y le dio nombre católica de Marina. Al descubrir que Marina conocía varias lenguas, decidió utilizarla como su intérprete. Los dos, la Malinche y Aguilar, se convirtieron en un instrumento indispensable para Cortés. Al principio practicaban la interpretación por relé en el modo consecutivo, cuando Cortés se dirigía a los jefes y personas de habla náhuatl en español, su lengua nativa. Jerónimo de Aguilar interpretaba consecutivamente del español al chontal, maya, y luego la Malinche interpretando del chontal al náhuatl, y de esta forma se comunicaban viceversa. En las últimas campañas de Cortés contra el Imperio Azteca, sus intérpretes fueron cruciales en elaborar los planes de batalla y reclutamiento de más aliados. Después de la caída de Tenochtitlán, sus roles cambiaron, ya que se hicieron los intérpretes principales para la colección de tributos y tasas. Se podrían multiplicar los ejemplos escogidos en el amplio campo de la historia para probar que la interpretación se ha dejado sentir como una necesidad profunda en todas las épocas de grandes transformaciones. Vamos a ver ahora cuál es el estado de la interpretación en la época moderna. Pasando a los tiempos modernos, notamos que a mediados del siglo XIX comienzan las primeras reuniones de organismos internacionales. En 1847 se celebra el Congreso Internacional de Economistas. En 1848 el Congreso Internacional de Agricultura. En 1864 se funda la Cruz Roja Internacional y en 1875 la Unión Postal Internacional. Sin embargo, es en el siglo XX cuando surge la necesidad del intérprete tal y como lo concibe nuestra época. Entre las dos guerras mundiales, la Liga de las Naciones celebraba sus reuniones en francés e inglés en el modo consecutivo. En la Conferencia de la Paz de Ginebra en 1919, los intérpretes se ponían de pie en un lugar céntrico al lado de uno al otro, cada uno responsable de un idioma diferente. Uno puede imaginarse que resultara muy difícil la tarea, ya que cada intérprete tenía que hablar en voz muy alta para poder ser escuchado. Unos años más tarde, en 1926, con la innovación técnica, se utilizó por primera vez el equipo técnico para hacer la interpretación simultánea en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, y los delegados pudieron escuchar los discursos en sus respectivos idiomas. En 1928 se utilizó un tipo de interpretación simultánea en la antigua Unión Soviética durante el sexto Congreso de Comintern. Más tarde se utilizó el sistema con mayor innovación técnica en reuniones tales como el Congreso Internacional de Fisiología, que tuvo lugar en Leningrado en 1935, en que se interpretaron en ruso, alemán, inglés y francés. En 1945, en el proceso de Nuremberg, se crea una instalación para interpretación simultánea con características similares a las que tiene hoy día. Desde entonces comienza un enorme desarrollo de la traducción y de la interpretación, y desde la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado tanto que uno puede decir que hemos entrado en la nueva época de la traducción y de la interpretación.
En la actualidad se exigen cualidades cada vez más numerosas a aquellas personas que escogen esa profesión. Esto se debe principalmente a que los problemas que se tratan en las conferencias internacionales hoy día son más complejos, así que el valor de una interpretación depende en gran parte de la cultura general del intérprete. Además, el conocimiento de la materia también es muy importante. Un intérprete no puede trabajar sin conocer los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales del mundo de hoy. El intérprete debe no solamente estar al corriente de la actualidad mundial, sino también debe poseer una formación general de economista, debe conocer la historia diplomática y debe familiarizarse con las instituciones y organizaciones internacionales. Es significativo que los grandes intérpretes internacionales desde 1918 no hayan trabajado como intérpretes permanentes, sino como freelance, que frecuentemente ejercen una actividad intelectual al mismo tiempo que la interpretación, ya sea la docencia superior o dedicándose a trabajos propios. Así, el primer intérprete internacional fue el historiador Paul Montu, intérprete durante la Conferencia de la Paz en París en 1919, codirector del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, fundado en 1927. Merece la pena mencionar a Gaston Bargery, embajador de Francia en Turquía en 1942-44, Antonio Willeman, lingüista y profesor, fundador de la Escuela de Intérpretes de Ginebra en 1942, y Jean Hubbard, una personalidad quizá más conocida por los demás, que fue especialista en la filosofía hindú y oriental. Profesor de francés en una gran escuela de Edimburgo a principios de la Primera Guerra Mundial, Jean Hubbard sirvió durante el conflicto como oficial de artillería en el ejército francés, inglés y norteamericano. Sus conocimientos lingüísticos encontraron una primera aplicación en 1919 cuando publicó en París un léxico francés-inglés-americano de artillería y balística. Y ya en 1917 había debutado en Londres como intérprete de conferencias en las negociaciones financieras franco-inglesas. En 1948 se establece Heck School of Interpreting en París, a la cual sustituye ESIT, es decir, Escuela Superior de Interpretación y Traducción, en 1954. En los dos casos, los profesores son intérpretes practicantes de conferencias. Vamos a ver ahora el estado de la profesión de intérprete en la India. India, tras su independencia en 1947, elaboró una política encaminada a lograr la autosuficiencia económica, por una parte, y desempeñar un rol de liderazgo en la esfera internacional por la otra. Los más o menos 75 años de un esfuerzo decidido hacia este fin han ayudado al país a lograr muchos adelantos en diferentes campos de actividad. El país ha podido desarrollar una economía fuerte e independiente para alcanzar la autosuficiencia en lo tocante a sus necesidades básicas y a la vez ha podido surgir como una potencia importante que la comunidad internacional no puede ignorar. En la era de la globalización y ahora durante y después de la pandemia, la reglobalización, como dice el famoso analista político norteamericano Fareed Zakaria, en una entrevista relativa a su reciente libro 10 Lessons for a Post-Pandemic World, cuando se nota un mayor auge en el comercio internacional, la India, como muchos otros países, también trata de diversificar su comercio internacional y buscar un espacio más destacado entre la comunidad de naciones. Se siente cada vez más la necesidad de organizar los eventos y conferencias internacionales en el país. En las últimas 6 décadas se han organizado numerosas conferencias internacionales con la participación de habla hispana. Además, el español es una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y la provisión del servicio de interpretación en español es obligatoria para todo evento organizado o patrocinado
por los diferentes órganos de las Naciones Unidas. Además de la interpretación simultánea, ha surgido mayor demanda para la interpretación consecutiva en español en varios campos, tales como el turismo, las reuniones comerciales, las visitas estatales, gubernamentales, de los jefes de Estado, gobierno, los empresarios, en telemedicina, en juicio, etc. Todo esto exige formación de intérpretes bien cualificados y profesionales. Voy a echar un vistazo ahora sobre la formación de intérpretes de español en nuestro país. La posibilidad de formar intérprete está vinculada con la enseñanza de español en la India y el nivel de dominio de la lengua española por los estudiantes indios. También depende de su nivel de dominio de su lengua materna, que puede ser hindi o una de las lenguas oficiales de la India, y la lengua inglesa. Hay varias universidades, colegios, escuelas, centros privados y sobre todo el prestigioso Instituto Cervantes que ofrecen la enseñanza de español de buena calidad en nuestro país. Sin embargo, los programas de formación de intérprete de conferencias casi no existen, excepto en 2 centros universitarios donde se imparten las habilidades básicas en la materia de forma introductoria y de inicio, con una duración limitada y también alcance limitado, y como parte del programa de estudios de licenciatura en español. En torno a la formación de intérpretes, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conference, AIC, dice, yo cito, los intérpretes reciben formación o en el trabajo o en las escuelas especializadas. AIC recomienda formación en un ambiente universitario con profesores que son intérpretes de conferencias y por lo tanto están familiarizados con las realidades del mercado. La formación asimismo debería concentrar en las técnicas de interpretación y considerar el conocimiento de las lenguas relevantes como un prerequisito. Cierro la cita. En cuanto a la India, pese a los grandes adelantos económicos en diferentes esferas de la vida y la abundante mano de obra bien cualificada en temas científicos y técnicos que no solamente sirve las necesidades técnicas de su propio país, sino también del mundo desarrollado, en el campo de la interpretación de conferencias, el país se ve obligado a importar dichos servicios para toda conferencia internacional de alto nivel, incluso hoy día. Por ejemplo, en la Cumbre de los Países No Alineados en 1983, la Cumbre de los G15 en 1994, Conferencia de Partes o COP11 sobre la biodiversidad en 2012, COP14 o Conferencia de Partes 14 al Convenio de las Naciones Unidas para combatir la desertificación en 2019, y también hay muchas otras conferencias en que han tenido que importar los intérpretes del extranjero. Hablando de mi propio caso, yo empecé a ejercer la profesión tras terminar mis estudios hispánicos en la Universidad Complutense y en la Escuela Oficial de Idiomas en Madrid durante mi estancia de 3 años en España. Y tras haber ganado la experiencia de trabajo de intérprete con las delegaciones oficiales procedentes de la India que visitaban Madrid de vez en cuando, y me vi capaz de adquirir y mejorar esa habilidad con el paso de tiempo. Aunque más tarde tuve la oportunidad de visitar los departamentos de interpretación en la Universidad de La Habana en 1985, Universidad de Salamanca en 1991 y 98, y la Universidad de Vigo en 2009 para participar en talleres de corta duración. Hablando de otros colegas con que he tenido la oportunidad de ejercer esa profesión en mi país y en el extranjero, he de mencionar algunos nombres como la Fayengli, la profesora Minu Bakshi, la doctora Minisani, presente aquí, Sharmila Bhushan, también presente en esta conferencia, Simran Mayra, doctora Alka Jaspal y otros. Ninguno de nosotros, los citados arriba, recibió una formación profesional en la carrera. En la mayoría de los casos, nosotros recibimos formación práctica en el trabajo
o adquirimos las habilidades necesarias durante nuestro ejercicio profesional. En India, sin embargo, la disciplina de la interpretación de conferencias no ha recibido reconocimiento como tal en ninguna universidad o centro de educación superior. Esta disciplina solo se enseña como parte del programa general de licenciatura en estudios hispánicos en JNU y en Doon University. Los programas de estudios de la interpretación de conferencias, por ejemplo, en Jawaharlal Nehru University, donde tuve la oportunidad de impartir las asignaturas de interpretación durante más de 25 años. Ese centro ofrece 4 asignaturas, 2 de consecutiva y 2 de simultánea, como parte del programa general de licenciatura en estudios hispánicos. Son 4 horas a la semana cada semestre y son 4 semestres en total. Otro centro, es decir, Doon University en Dehradun, tiene solo 2 asignaturas de interpretación que se ofrecen como parte del programa general de licenciatura. En cuanto a la formación profesional de intérpretes, en un simposio de la UNESCO organizado en 1970, se llegó a la siguiente conclusión, yo cito, "The training programs that best meet the needs of the major employers of interpreters are those which seek, in a relatively short period of time, to teach postgraduate students already possessing the requisite language skills, the techniques of translation and interpretation." Cierro la cita. Esto supone 2 postulados que indican que los aspirantes al programa de formación de intérpretes deberían haber logrado el nivel necesario de la habilidad en todas las lenguas de trabajo antes de ser admitidos al programa de formación. En el caso de India, no hay ningún programa especializado de formación de intérpretes, ni existe el requisito de aptitud, ni previo perfeccionamiento en al menos 2 lenguas extranjeras. Además, la falta de oportunidades para la on-the-job training o las prácticas en el trabajo constituye un obstáculo para quienes quieren seguir una carrera de intérprete de conferencias. En tercer lugar, el currículum de los programas de formación de intérpretes no tiene suficiente cobertura y como tal no abarcan todos los aspectos de la formación de intérpretes. 4. Se ha notado que el aprendizaje y la adquisición de español durante 3 años de diplomatura no ofrece suficiente dominio de la lengua, un hecho que obstaculiza su formación en la interpretación. No existe ningún criterio adecuado para admitir a los estudiantes en el programa. La ausencia o falta de dichas aptitudes impide el proceso de formación adecuada de intérpretes. Aunque existen ciertos vínculos con las instituciones universitarias en el extranjero, ninguno de ellos se dedica exclusivamente a la formación de intérpretes, excepto en el caso del Departamento de Francés en JNU, que tiene un acuerdo con ESID, es decir, École Supérieure de Interprètes de Conférence. Voy a hablar un poco sobre los aspectos profesionales y de organización en la India. El tema de la formación de intérpretes en la India no sería completo sin mencionar algunas consideraciones profesionales y organizativas de los servicios de interpretación. Sergio Viaggio, uno de los intérpretes de las Naciones Unidas, en su artículo titulado The Tribulations of a Chief Interpreter, se refiere a 2 consideraciones generales en relación con la profesionalidad y la organización y describe las éticas profesionales que ha de observar cada intérprete en su sentido más amplio como factores cruciales para el éxito de cualquier conferencia internacional. Profesionalidad en su primer aspecto, según Viaggio, abarca varios elementos y los más esenciales son: el intérprete se compromete con proporcionar un servicio profesional conforme a su formación, cualificación, experiencia, combinación de lenguas y preparación en el tema. 2. El intérprete niega aceptar toda oferta para la cual no puede satisfacer el criterio arriba mencionado. 3. El intérprete trata de mejorar su habilidad de interpretación, en particular
con el estudio profundo de sus lenguas de trabajo y la formación profesional de manera continua. 4. La profesionalidad en su sentido más amplio puede referirse a todas las medidas tomadas por el intérprete para integrar el equipo de los intérpretes, que se determina por las lenguas activas y pasivas en la reunión. La composición del equipo se refiere a la fuerza del equipo, es decir, el número de intérpretes que se requieren para un equipo dado dependiendo de las lenguas utilizadas, la combinación de lenguas de los intérpretes y cualquier necesidad para el relé. Es decir, un intérprete traduce el mensaje original al idioma de relevo y luego los otros intérpretes usan esa versión traducida para interpretar hacia una tercera lengua. Teniendo en cuenta los elementos arriba mencionados, es de notar que en nuestro país la mayoría de las veces se ignoran las susodichas consideraciones por parte de los organizadores de eventos. Estos casos de la falta de profesionalidad en parte se deben a la ignorancia sobre la profesión de intérpretes de conferencias. Otras veces se piensa erróneamente que cualquier persona con título universitario en español puede actuar de intérprete de conferencias. Esto perjudica el prestigio del país y los participantes procedentes del extranjero llevan una impresión falsa muchas veces de que en India no hay profesionalidad en la organización de eventos internacionales. En vista de lo dicho, podemos afirmar que el país necesita prestar atención a los dos aspectos, el de formación y el de organización. El establecimiento de un centro exclusivamente dedicado a la formación de los intérpretes ayudaría mucho en ese sentido. El centro de formación podría tener acuerdos de colaboración con los centros afines en Europa para el intercambio de profesores y estudiantes. Además, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular y el Parlamento indio, que necesitan contratar los intérpretes para sus reuniones, pueden ofrecer la ayuda necesaria en forma de subvenciones y ayudar en establecer las colaboraciones con instituciones extranjeras, facilitar las visitas de intérpretes de la AIC para impartir las prácticas y organizar los talleres especializados, etc. Otros órganos de las Naciones Unidas presentes en la India también podrían mantener un vínculo con dicho centro para contratar los intérpretes para las reuniones en el país sin tener la necesidad de importarlos desde el extranjero. Merece mención aquí el ejemplo del programa EMSI, es decir, European Masters for Conference Interpretation, que ofrece el apoyo pedagógico a las universidades de Europa que forman parte de dicho programa, y los intérpretes aprendices pueden visitar el Parlamento Europeo y reciben asesoramiento en temas prácticos para mejorar sus habilidades de interpretación. Los intérpretes practicantes del Parlamento Europeo suelen formar parte de la tribuna de exámenes y dirigir seminarios y talleres para los interesados en las universidades integrantes de dicho programa. La colaboración con la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias también puede ayudar en establecer un nivel de calidad del servicio de los intérpretes bien formados, teniendo en cuenta los criterios de profesionalidad elaborados por la asociación. Es decir, el intérprete se compromete con proporcionar un servicio profesional conforme a su formación, cualificación, experiencia, combinación de lenguas y preparación. 2. El intérprete se niega a ofrecer sus servicios cuando no se ve capaz de satisfacer los criterios arriba citados. 3. El intérprete se esfuerza por mejorar de manera constante, en especial mediante un estudio continuo de su lengua de trabajo, su formación profesional y educación particular. Antes de concluir, sería pertinente mencionar que India quizás sea el único país del mundo que, a pesar de tener numerosas asociaciones profesionales en diferentes campos de actividad científica, técnica y de otro tipo, no tenga una asociación profesional de intérpretes.
Y lo que perjudica más la situación en la India es que existe una imagen negativa de la profesión de intérprete en los círculos oficiales y gubernamentales, lo cual no permite incorporar un programa de estudios completo en este sentido. Todas estas cuestiones necesitan abordarse seriamente, tanto a nivel de gobierno como a nivel de centros de formación, así como a nivel de instituciones organizadoras de las conferencias internacionales. Si nuestro país ha de lograr la autosuficiencia en esta área y crear un impacto como un proveedor de servicios económicos en un mundo cada vez más interdependiente. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si hay algunas preguntas, estoy dispuesto a responder o aclarar según mi posibilidad. Gracias. No te escucho, Oscar. Tiene que... sí, ahora. Muchas gracias, Anil, por esta interesante charla y concisa. Ha sido muy interesante y pienso que hay muchas cosas, algunas cosas que yo mismo me gustaría comentar y a ver si alguien de los especialistas que tenemos entre el público se anima, ¿no? Primero, me ha gustado mucho las referencias históricas a Cristóbal Colón, a la Malinche, y me gustaría contribuir a la conversación recordando otro gran momento histórico y relacionado con la India. Sí. Y hablo del año 326 antes de Jesucristo, cuando Alejandro Magno baja de Afganistán y penetra en lo que hoy es Pakistán, pero que en esos momentos era el subcontinente indio, en Taxila, y ahí se produce quizás uno de los primeros diálogos interculturales que conocemos entre filósofos griegos, concretamente Onesícrito, y filósofos indios. Y el problema, y esto está escrito en Estrabo, en latín, nos pone en que era tan difícil porque no había comunicación directa entre los griegos y los indios, y la traducción se hacía del griego al persa, del persa a los prácritos, y era extraordinariamente difícil realmente esa tarea, ¿no? Porque no había comunicación directa. Y además se daba, creo que es muy importante la interpretación, que esos traductores no eran filósofos y por lo tanto no conocían el vocabulario de los filósofos profesionales, y las fuentes clásicas nos dicen que era muy, muy difícil conversar entre griegos e indios en esa época, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí otro punto de la historia fascinante de la interpretación. Hay muchos ejemplos también de Francia. Pero este que concierne a la India me parecía muy interesante también. Luego me ha sorprendido cuando, bueno, primero, quizás a mí me gustaría, y no sé si eso es, me ha sorprendido que digas que no hay ningún criterio de aptitud para formar intérpretes, porque me pregunto hasta qué punto el certificado DL de C1, C2, en que quien tiene un DL C1, C2 es totalmente competente en todas las habilidades de la lengua. No, en cuanto a la habilidad de la lengua sí que es suficiente, pero en cuanto a las aptitudes, la buena memoria, nivel de concentración, nervios, todo eso, todos esos elementos juegan un papel. Hay personas que saben muy bien las lenguas, comunican muy bien, pero no pueden interpretar en la cabina o no pueden interpretar consecutivamente porque no tienen la aptitud. Eso hemos notado varias veces, ¿no? Y eso no se aprende, ¿eh? No se puede enseñar. No, eso también depende, eso tiene que tener un don, ¿no? Que se puede desarrollar más tarde, la aptitud. Si uno tiene aptitud, uno puede ser buen intérprete. Pero tiene que tener buen conocimiento, buen nivel de las lenguas de trabajo. Pero eso es básico, evidentemente. Eso es lo básico, sí. Es lo básico, ¿no? Y luego, finalmente, mi tercer punto en este comentario sería bueno, mientras no tenemos un centro especializado de enseña interpretación, yo me pregunto hasta qué punto, no sé cuándo, más o menos has esbozado el número de horas que se necesita para formar un intérprete, ¿no? Y yo no sé si sería factible, pero bueno, tú sabes que el Cervantes organiza cursos especiales, ¿eh? Y nosotros estaríamos muy abiertos realmente a lanzar, no sé si habrían estudiantes con ese nivel,
pero a lanzar cursos especiales en nuestro instituto para formar intérpretes. Muy buena idea. 60 horas, tendrían que empezar lo de 90 horas, eso está abierto, ¿no? Y tendríamos que ver si pero nosotros ofrecemos nuestra institución para ese tipo de educación tan especializada como es Sí. la de intérprete. Bueno, en general, yo estuve en 3 lugares, ¿no? En Salamanca, en Vigo y también en Cuba. En Salamanca y Vigo, ellos se dedicaban casi 80% del currículum a las prácticas. Es decir, que los intérpretes tienen que hacer sus prácticas a base de discursos grabados de distintos países con diferentes pronunciaciones a diferente velocidad y luego escuchar y corregir sus errores con la ayuda del profesor. 80% es la práctica, 20% es la teoría, es decir, que incluye la teoría de la interpretación, los glosarios, la toma de notas, ejercicios para mejorar la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, 80% es para las prácticas. Y en Cuba, en lo que hicieron ellos, fue algo muy interesante que me parece que es muy útil para la India también, que como ustedes saben que Fidel Castro era un dirigente muy orgulloso que quería crear autosuficiencia en Cuba. Y ellos también organizaron la conferencia de los países no alineados y llamaron a todos los profesores. Ellos contrataron el servicio de Mary Penny, una agente de Inglaterra que ofrecía, que traía, que contrataba, ¿no? Los intérpretes y traductores, y le dijo a ella, que también tenía que utilizar el servicio del personal que enseñaba diferentes idiomas extranjeros, sobre todo francés, árabe, inglés, ¿no? En la Universidad de La Habana. Y ellos hicieron entrevista con varias personas y según la aptitud de cada persona, cada profesor, según su habilidad, según su nivel y aptitud, pudo desempeñar algún rol de intérprete o de traductor en la cumbre, trabajando juntos con los intérpretes que traía Mary Penny, la agente, ¿no? Y de este modo, ellos pudieron formar su propio equipo. Y más tarde, Cuba siempre envió sus propios intérpretes a varios países de América Latina sin cobrar dinero, ¿no? Mucho dinero a esos países en desarrollo para ayudarles. Sin embargo, en la India, en el Congreso de los Países No Alineados en 83, vino la misma persona, Mary Penny, y también nos contrataron, pero no como segunda mano. No nos dieron mucho trabajo, solamente al final, en los últimos días, cuando tenían que preparar la declaración final, el documento final, después de varias enmiendas, nos utilizaron nuestro servicio de traductor porque había solamente 4 traductores que había traído Mary Penny. Y en aquel momento nosotros hicimos que hacer la traducción solamente, pero el revisor tenía que corregirlo para normalizar el texto traducido, ¿no? Y en ese momento sí, el gobierno de la India hubiera insistido que también tenía que dar la oportunidad al personal de la India de trabajar junto con los intérpretes que traía ella, a lo mejor habríamos podido formar un equipo bueno, ¿no? Pero eso no pasó. Y una pregunta más, ¿cómo Sí. está el tema de la interpretación dentro de India entre lenguas indias? ¿Se da o se prefiere Entre el inglés? lenguas indias, sí, en el Parlamento de la India hay un equipo de intérpretes, pero no todos son muy buenos. Eso es lo que me han dicho. Tengo muchos amigos en el Parlamento con quien yo he traducido o interpretado varias veces y también he tenido la oportunidad de interpretar dentro del Parlamento cuando han venido, por ejemplo, presidentes de cámaras o parlamentos de otros países hispánicos, ¿no? Y allí me dicen que el criterio es solamente tener un título en la lengua regional. Puede ser tamil, telugu o cualquier otra lengua, ¿no?
Y el intérprete, cuando un diputado o un senador tiene que hablar, tiene que pedir antes que va a necesitar intérprete. Y luego el secretariado del Parlamento contrata o llama al intérprete que se prepare para su discurso, ¿no? Durante ese tiempo, y de esta forma funciona. En el Parlamento indio solamente necesitan intérpretes de idiomas indios, pero para idiomas extranjeros no hay. Solamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, ¿no? Tiene unos intérpretes en ruso, en francés, en español también y en árabe también. Pero lo que pasa es que muchos de ellos no pueden hacer la interpretación simultánea y por lo tanto el ministerio tiene que depender de nosotros cuando se trata de una conferencia internacional organizada por el ministerio o cuando hay una rueda de prensa, cuando viene un jefe de Estado o de gobierno del extranjero y tiene que dirigir una rueda de prensa a los dos jefes, entonces en ese momento nos contratan a nosotros, ¿no? En la India, para español o para francés y para árabe. No, para árabe no, solamente para francés y para español. No tienen intérpretes simultáneos. Ahora me han dicho que el ministerio está pensando en organizar o patrocinar un programa de intérpretes para estudiantes de la India que tienen buen conocimiento de un idioma extranjero y pagar sus estudios, sus gastos y enviarlos al extranjero en la Universidad de Monterrey en los Estados Unidos para recibir una formación adecuada en la técnica de interpretación. Y luego, después de terminar estos estudios, la persona será contratada por el ministerio durante 5 años. Y si el ministerio está satisfecho con sus servicios, formará parte del personal permanente del ministerio. Pero me han dicho que todavía no han tenido mucho éxito en ese sentido, ¿no? Pero el primer ministro Modi tiene mucho interés en crear un equipo de intérpretes indios. Eso es lo que me han dicho. Muy interesante. De hecho, hay varias cosas. En España, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, Sí. debido a la gran inmigración de extranjeros, se hablan más de 150 lenguas. Y conozco a varias personas, precisamente necesitan intérpretes a veces a nivel de asistencia policial cuando hay problemas. Porque Bueno, en la India también. la India, y eso es otra área también de la Sí. interpretación menos conocida, pero realmente que exige, y en España, bueno, se da el caso de la comunidad india y pakistaní que hablan urdu, hindi, y bueno, y las lenguas africanas también, ¿no? Por toda la inmigración. Y es un área muy, muy Sí, interesante. y también de juicios. De juicio, exactamente, de También. juicio. De En juicio. la India yo tuve que enviar un estudiante nuestro una vez a Chennai, porque había un mexicano que tuvo un problema con alguien y estaba pasando tiempo muy mal, ¿no? En el juicio. Y entonces el tribunal pagó el viaje del intérprete y utilizó sus servicios de español, ¿no? Sí, 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 sí. Y decirte también que hay un componente, cuando yo trabajaba en Casasia, en Barcelona, Sí, vi que hay un componente también, no dirías político, pero quizás ideológico también, sí. porque hay algunas instituciones, y recuerdo la ASEF, que es una institución, Asian Europe Foundation, Mm. con la que colaboramos muy a menudo, que precisamente en su presupuesto, en sus presupuestos, no tenían ninguna partida para la interpretación y la traducción. Estaba prohibido en sus estatutos, Mm. porque el principio era que todo había que hacerlo en inglés. O sea, todas las conferencias y todas las actividades que se hacían con ellos, o si se hacía algo, ellos no podían pagar precisamente porque había esta idea, ¿no? Mm. De que un seminario, una conferencia, pues debía ser en inglés
y no se debía dar, cosa que me parece muy, muy curiosa en ese sentido, ¿no? En Europa, pienso que como en la India, favorecemos, al contrario, la diversidad lingüística al máximo, ¿no? Y bueno, y Eso también nosotros, es estatuto del esa Parlamento diversidad que Europeo, me ¿no? parece importantísima, ¿no? Tanto dentro de España con las diferentes lenguas cooficiales o dentro del Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay algo también, ¿no? En la interpretación hay un elemento, diríamos, ideológico, ¿no? De que la interpretación reconoce esa diversidad y la favorece mediante tanto la destreza de los intérpretes profesionales como la tecnología que tenemos hoy en día que nos permite hacer un acto en varias lenguas gracias a esto. Bueno, no sé si alguien se anima a decir algunas palabras o a preguntar o a hacer algún comentario, alguno de los participantes, que me consta que todo el mundo... y si no, pues daremos por concluido. Si alguien quiere participar o que levante la mano electrónicamente o que ponga un mensaje y le daremos la palabra. Y si no, pues daremos por concluida esta sesión. ¿No hay nadie, pues? Sí, ¿me permiten? Sí, Hombre, profesor Ganguly. sí, por favor. ¿Y me permiten? Sí, Por sí, sí. favor, te damos la palabra. No me veo ahí en la pantalla, no sé qué No pasa. depende de ti. No, lo he dicho unmute, pero ¿y qué más tengo que hacer? No sé. Pero te escuchamos. Activar el vídeo. Lo tienes abajo. Mira, no es importante que me vean. Hombre, sí. No, es importante. No, Activa el vídeo y te vemos. Vamos. no, simplemente, Si activas el vídeo, te vamos a ver. pero ¿dónde veo el vídeo? Al lado del micrófono, a la parte inferior izquierda. Espera. Ya. Sí, ahora. Bueno, gracias a la ayuda de mi esposa, que me veo a mí mismo, bueno, en la pantalla. Pero perfecto, ¿no? Anil, muy bien, todo lo que has dicho, muy interesante. Has preparado una ponencia con bastante esmero, pero solo quería comentar 2 o 3 cosas. Pues yo también en alguna época estaba muy involucrado en toda la carrera, no carrera, sino el trabajo de la interpretación. Y de esa experiencia, pues, tengo 2 o 3 comentarios. Primero, y notando todo lo que has dicho tú, el problema es que no hemos preparado nosotros un manual de interpretación, es decir, para el aprendizaje de la interpretación. Es decir, la interpretación, además de exigir el conocimiento en ambos idiomas, también es una técnica. Es decir, ¿cuál es la técnica de la interpretación? Ocurren cosas en la cabina que ahí el sentido, la presencia del intérprete, ¿no? Para manejar y negociar algunos fallos que ocurren siempre, incluso con los mejores intérpretes. Pero ¿cómo manejar algunos fallos? Por ejemplo, se pierde el hilo de algún argumento porque no ha escuchado bien alguna palabra o alguna expresión. Entonces, ¿cómo maneja negociar, lanzarse de una idea a otra con un enlace? Es una técnica que yo he visto que sirve mucho para el intérprete. Ahora, estos tipos de técnica, hay varias técnicas de interpretación que se debe enseñar en algún manual. Es que como no tenemos ningún manual bien preparado y tampoco el tiempo adecuado en la cabina dentro de nuestros cursos, ha sido
un poco difícil preparar buenos intérpretes. Siempre en la experiencia de la interpretación, en la cabina misma, hemos aprendido, ¿no? Entonces, es muy difícil preparar alumnos sin esos manuales, sin esas técnicas. Y en segundo lugar, hemos tenido nosotros algunas experiencias muy vitales durante nuestras experiencias vivas de interpretación. Entonces, yo creo que en una ponencia, como has presentado tú, también debes tener un apartado sobre esas experiencias nuestras. Tú tienes que archivar algunas experiencias nuestras en cuanto a los problemas de interpretación que hemos enfrentado en esas ocasiones. Yo personalmente, el mejor o el más peligroso momento dramático en mi vida, ha sido en una plataforma de interpretación, cuando tuve que, de repente, sin saber, me lanzaron para hacer una interpretación del presidente Chávez cuando visitaba nuestra universidad. Y así me empujaron y que yo tuve que hacerlo sin saberlo, sin preparación alguna. Entonces fue el mejor, más peligroso y más dramático de mi vida, que me hubiera podido completamente terminar con mi carrera. Es decir, si yo hubiera fallado en ese momento, pero gracias. Entonces, esas experiencias, tú también habrás tenido. Yo he tenido alguna experiencia con la señora Gandhi, con el presidente Fidel Castro, ¿no? Hablando ellos entre ellos, y algunas cosas que han pasado para un intérprete, cómo tiene que manejar otras tareas, además de interpretación, para llevar a cabo una reunión internacional de ese tipo. Entonces, esas experiencias de los intérpretes tienen que formar un apartado yo digo, para el futuro. Sí, es importante. Lo que tú dices. Que tú integres. No, eso durante el curso, cuando uno imparte un curso entero, ¿no? Uno puede contar esas cosas y cómo manejar. Porque son incluso anécdotas, son eventos muy importantes. Sí. Escribir sobre ellos, tenerlo como integrarlo en un manual para preparar a los alumnos. Sí. Esos son importantes eventos, ¿no? En la vida de un intérprete experimentado. Entonces, tienes que hacer notar. Sí, muy buena sugerencia, sí. Bueno, profesor Ganguly y yo hemos trabajado varias veces, ¿no? En muchos congresos internacionales. Yo también quiero contar una experiencia mía, ¿no? Pero un tipo algo negativa. Porque eso me enseñó que nunca hay que entrar en el trabajo o en la reunión sin una preparación adecuada. Eso también fue el caso no sé, en los principios de 80, cuando vino Herrera Campins, presidente de Venezuela, y en su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores con nuestro contraparte Narcima Rao. No me dieron acceso a ningún documento, no sabía el tema, había una delegación de los dos lados y empezaron a discutir temas económicos. Vino el presidente del Banco Central de Venezuela y utilizó el término giros, derechos especiales de gira. Y yo me quedé totalmente blanco, sin saber qué pasaba. Y luego me di cuenta que fue mi fallo entrar allí sin prepararme del tema, sin saber qué es lo que discutían. Pero a partir de ese momento también aprendí que cuando me llamaban, el ministerio siempre pedía los puntos de conversación o talking points, lo que ellos dicen, ¿no? Y estudiarlos bien y también estudiar las relaciones anteriores que han existido entre los dos países. Y hoy día también hay una gran ventaja que uno puede tener acceso a los discursos en video de las personas, de los presidentes o de los ministros
que visitan, ¿no? Para acostumbrarse a su pronunciación, a su forma de hablar, que no podía ser posible antes, ¿no? Y eso yo sugiero a cualquier intérprete que aspira a ser buen intérprete, que nunca debe aceptar una tarea sin prepararse bien, tener todo el glosario, todos los términos, el tema muy bien estudiado y muy bien preparado. Sin esto puede resultar un trabajo fatal. Esa es mi sugerencia. Y he tenido también casos positivos muy buenos, ¿no? Experiencias muy buenas, como ha dicho el profesor Ganguly, y que cuando un orador, cuando un participante comete errores, a veces cometen errores o a veces están confusos o a veces no saben expresar bien sus pensamientos porque no dominan el idioma. Por ejemplo, cuando un delegado indio va afuera y habla en inglés, a veces no es difícil entender su inglés, perdón, o un chino o un vietnamita cuando está hablando en inglés, o tú tienes que traducir su discurso al español o al inglés, también te resulta difícil, ¿no? Entonces, es mejor saber quiénes son los participantes y quiénes van a hablar y escuchar sus discursos en video, en YouTube, y prepararse bien. Eso es lo fundamental, porque yo también he visto muy buenas personas que dominan el idioma muy bien, pero que en el primer congreso en la cabina han fracasado. Y luego hay una prohibición psicológica que nunca pueden trabajar de intérprete, porque hay que romper esa barrera psicológica, ¿no? Y es mi sugerencia que sin la preparación uno nunca debe entrar en la cabina o en el trabajo. Y con el profesor Ganguly también he aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos trabajado en los años 80 en varios congresos, ¿no? Incluso en los congresos organizados por nuestro ministerio en la India y en también Zambia, en Lusaka, en el Fondo África. Son congresos muy importantes. Muy bien, pues nos quedamos con esta reflexión, que sin haberlo preparado bien, uno no debería entrar en la cabina de intérprete. Aunque, como ha dicho el profesor Ganguly, a veces a uno le arrojan Sí. y no puede negarse y se encuentra entre un presidente de un estado y un rector de una universidad y tiene que salir de la mejor manera posible. No, para mí fue ante una audiencia de más de 6,000 personas interpretando al presidente Chávez. No, pero sin embargo lo hiciste muy bien, de forma excelente. Bueno, hubiera podido fracasar, digo, ¿no? Siempre es posible. Gracias a Dios, eso me salvé, pero hubiera podido ser muy, muy peligroso, porque no tenía ni auriculares, ni la situación, ni la cabina, y ahí los aviones iban por el cielo, tanto ruido, y la policía alrededor, tú ves todo, estás totalmente desenfocado en una situación aquella, ¿no? Y ahora, ¿cómo preparar al alumno ante estos posibles problemas? Esto también es cosa de formación, no es académico, pero estas son situaciones psicológicas, personales, de preparación que necesitan. Y nuestras experiencias, si las notamos y contamos, pues también sirven para la preparación de alumnos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, pues, Gracias. por compartir esas experiencias y esperamos, pues, que el estudio de interpretación, ¿no?, coja nuevos vuelos en la India y que podamos seguir haciendo esta tarea tan importante que es de tender puentes entre culturas y lenguas distintas. Muchas gracias y nos vemos, pues, de nuevo en esta tribuna en el mes de enero. Y felices fiestas y feliz año nuevo para todos aquellos que... Igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. A todos ustedes. Gracias. Hasta luego.